El papel del internista es uno de los grandes desconocidos para los usuarios del sistema sanitario. El avance tecnológico que ha experimentado la medicina en el último siglo ha propiciado un alto grado de especialización en ramas que eran propias de la medicina interna. Las técnicas, el desarrollo de técnicas médicas va haciendo que se desarrolle más la cardiología, la endocrinología, el digestivo, neurología. Y entonces la medicina interna en esa época ha ido perdiendo papel, se ha ido viendo relegada a expensas del crecimiento de este tipo de especialidades que, no debemos olvidar, han nacido o han surgido de la medicina interna. Esto no ha impedido que las especialidades derivadas de la medicina interna hayan terminado imperando en los grandes hospitales y en las listas de las mutuas sanitarias, con lo cual los pacientes se autodiagnostican y buscan ellos mismos al especialista que consideran más adecuado para tratar su dolencia. Pero del mismo modo que un médico de familia sabrá diagnosticar o derivar mejor una dolencia que el propio paciente, el internista es el médico que mejor conoce las diversas patologías que puede sufrir una persona. Un individuo no es solamente un pulmón, un corazón y 2 riñones, es un todo, un ser humano que ha de aprender a tratar, a manejar y a resolver pues todos los diferentes aspectos que pueden estar afectados en un paciente. Y es ahí donde el internista vuelve a cobrar otra vez un papel fundamental, pues siendo la especialidad, yo creo que más adecuada para ver en forma integrada al individuo. Y lo es porque un internista debe saber de todo. Para hacernos una idea, dentro del mundo de la ficción, el Dr. House sería un buen ejemplo de internista, aunque sus métodos, evidentemente, se alejen de la realidad hospitalaria. Bueno, al internista básicamente lo que más nos gusta es diagnosticar, lo que nos gusta muchísimo la medicina, nos gusta mucho un paciente que viene por una serie de síntomas y nos gusta establecer un diagnóstico. Quizás el papel más importante del internista es hacer un diagnóstico. El internista tiene una visión muy global de la medicina, no se acota a un solo órgano, sino que tiene una visión global del enfermo, por tanto es capaz de aglutinar muchos síntomas de diferentes órganos, de diferentes especialidades y es capaz luego de dibujar un puzzle y hacer un diagnóstico, que quizás es lo que más nos gusta y quizás es el papel más importante del internista y que más se valora entre nuestros compañeros de otras especialidades. En el Hospital de Santa Tecla de Tarragona, por ejemplo, los internistas están a cargo de la planta hospitalaria y apoyan a los especialistas y los médicos de urgencias, entre otras funciones. El servicio de medicina interna es el eje del hospital, ingresamos la patología, toda la patología médica la ingresa a medicina interna y por tanto el internista puede hacer de internista, pero también puede hacer de cardiólogo, puede hacer de neurólogo, puede hacer de digestólogo, es decir, puede abarcar toda la patología médica. Sin embargo, el modus operandi del Hospital de Santa Tecla no es el habitual y muchos hospitales de tamaño similar o más grandes apuestan por dar más protagonismo a los especialistas en detrimento de los internistas. En un hospital más grande la medicina interna queda acotada porque todas las especialidades médicas son potentes, cada uno tiene su espacio y muchas veces lo que pasa es que medicina interna se queda con poca patología, se queda con patología muy específica, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, pero hay otras patologías que se pueden solapar entre cardiólogos internistas, neumólogos internistas, digestólogos internistas, que en otros hospitales lo llevan estas otras especialidades médicas y que en este hospital, por suerte, lo podemos llevar nosotros. Los hospitales más pequeños de ámbito comarcal, como por ejemplo el del Vendrell, funcionan de manera muy diferente. El papel del internista en un hospital comarcal es fundamental. Es el núcleo, es el hilo conductor de toda la asistencia del paciente, es aquel que permite pues, integrar todos los distintos problemas o patologías que puede tener y creo que es el que mejor da una resolución del paciente, ¿verdad? Es justamente en el Hospital del Vendrell donde desde principios de año se está llevando a cabo un programa piloto en el que el área de medicina interna, junto al área de traumatología, realiza el seguimiento de pacientes de edad avanzada que hayan sufrido una fractura de cadera. El traumatólogo al final lo va a operar, le va a resolver la patología del traumatismo de la fractura de cadera, pero el internista va a poder resolver, porque son pacientes mayores, con otras patologías médicas que en el momento que ingresan se descompensan y aquí el internista tiene un papel principal en estabilizar y evitar que se descompense, en cambio el traumatólogo aquí pues quizás se pierde, ¿no? Entonces aquí ganamos los dos, gana el traumatólogo y gana el internista. El éxito de este programa piloto incrementa aún más los argumentos que abogan por devolver responsabilidades a los médicos internistas y ampliarlo al ámbito de la planta quirúrgica.
La experiencia ha ido demostrando que en aquellos sitios donde el médico internista es quien lleva la asistencia del paciente hospitalizado en estrecha colaboración con las otras especialidades cuando es necesario y en estrecha colaboración con las especialidades quirúrgicas, pues realmente esos pacientes tienen una resolución mejor, disminuimos tiempos de estancia hospitalaria, evitamos complicaciones en aquellos pacientes quirúrgicos y en definitiva logramos el objetivo del médico, que es pues poner el paciente en el centro de nuestra atención y brindarle la mejor atención posible. Aunque son muchas las voces del mundo médico que reclaman un mayor peso específico de los internistas, la realidad es muy diferente. Por este motivo es probable que los cambios más sustanciales se produzcan primero en el ámbito de la docencia. De hecho, el sistema MIR, que es la especialización del médico una vez acabado la carrera, se está enfocando ahora, ya hace años que se está hablando, pero se está enfocando que todas las especialidades médicas, sobre todo, tengan una buena formación en medicina interna, ¿no? Porque lo que se ha visto es que si nos especializamos desde el principio ya solo en cardiología o solo en digestivo, pues perdemos esa visión global del paciente, esa visión que el internista tiene, pues lo que se ve es que las otras especialidades lo han perdido. Entonces lo que se quiere es tener una buena base de medicina interna, que todo el mundo tenga una buena base de medicina interna y luego ya los últimos años de especialización, pues ya especializarse en cardiología o en digestivo, ¿no? Entonces, con lo cual, en el fondo es recuperar la esencia de la medicina interna. Mientras tanto, los especialistas en medicina interna seguirán trabajando para recuperar el espacio perdido y para ganar otros. Tienen ejemplos de éxito de todo el mundo, como el modelo americano, que los sitúa como eje del sistema hospitalario. El internista tiene un papel fundamental en los hospitales y tenemos que hacer de médicos hospitalistas. No solo nos tenemos que mover en el ámbito de una planta, no solo nos tenemos que mover en el ámbito que hasta ahora nos hemos movido en medicina interna, sino que tenemos que pasar a los servicios quirúrgicos, tenemos que aportar nuestro conocimiento y aportar nuestro apoyo, ¿eh? Nos tenemos que mover también con otras especialidades médicas, porque al final los pacientes muchas veces son compartidos y cuanto más compartes mejor, porque en el fondo el beneficio tiene que ser del paciente. Cuando el paciente tiene un diagnóstico complejo, cuando es un enfermo difícil de resolver, que ha pasado ya por todas esas especialidades y no han llegado a un diagnóstico certero, y alguien le dice, pues vaya usted al internista y accede a él, se hace un diagnóstico, sí que ese enfermo valora el justo lugar que tiene la medicina interna.